Hola, me llamo Andrea G. Rodríguez y soy investigadora en CIDOB, pero también soy miembro del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial aquí en España, Odiseya, y del Foro Europeo de Ciberseguridad, CyberSec. Hoy os traigo una charla un poco diferente quizá al resto de módulos del curso, en este módulo tan especial de inteligencia artificial y seguridad llamada Mitos y limitaciones de la inteligencia artificial, el estudio de casos sobre el sistema de crédito social chino. ¿Por qué? La justificación es que simplemente estas tecnologías, las tecnologías emergentes, tienen un impacto directo en la sociedad, de tal modo que hablar de tecnología sin hablar de su impacto social es un poco estúpido hasta cierto punto. Entonces me parecía muy bueno poder unificar estos dos campos en una presentación que tenga tanto bagaje técnico como bagaje humanístico. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? El gran mito es, digamos, la primera parte de esta presentación. ¿Por qué? Porque hablar de inteligencia artificial sin contextualizar puede ser un poco, puede perder un poco a ciertos oyentes que quizá no tengan este bagaje técnico en qué se considera inteligencia artificial. Después hablaremos un poco de las ventajas de la inteligencia artificial, de la IA, de las limitaciones de la IA. Luego pasaremos a un estudio de caso que, como os he comentado antes, en esta presentación será el sistema de crédito social chino, y hablaremos de las conclusiones, de las limitaciones que este estudio de caso nos muestra y que va acorde a desmontar esta gran hipótesis, y es que la inteligencia artificial no es en absoluto magia, ni tampoco es perpetua, ni tampoco tiene esas características tan enormes que la hacen ilimitada, ¿no? Bueno, pues para empezar con un poco de controversia, para responder a la pregunta de qué es la inteligencia artificial, la respuesta más correcta es que no sabemos qué es. ¿Por qué? Porque no hay consenso. Cuando no hay consenso entre para, digamos, definir una tecnología, ni académicos, ni empresas, ni, digamos, estos grandes stakeholders pueden ponerse de acuerdo en qué significa, tenemos algo muy grande delante de nosotros, algo que es mutable, que es variable por naturaleza. La primera pregunta que tendría que seguir a esta es ¿qué es inteligencia? Y que si es lo mismo inteligencia que conocimiento. Es decir, ¿es lo mismo decir que un repositorio de datos es inteligencia o que, digamos, una estantería de libros es solamente conocimiento? Pues bueno, tenemos un poco que indagar en estos dos términos. Y luego, además, aparte de esto, una vez que tuviéramos una definición de inteligencia que todos más o menos consensuáramos y estuviéramos de acuerdo, y de conocimiento, por supuesto, tendría que venir la parte más difícil, y es cómo cuantificamos esto y cómo lo hacemos operable. En base a estas grandes controversias o estos primeros no consensos de esta primera slide de la presentación, me gustaría hacer hincapié en dos grandes definiciones. La primera es la propuesta, la que estaba dentro de la propuesta de la Escuela de Verano de Dartmouth, que para los iniciados en todo el tema de la IA, la Escuela de Verano de Dartmouth fue, digamos, donde nació este campo de la inteligencia artificial. Se juntaron en el 56 unos cuantos científicos que dijeron, bueno, ya está, en unas cuantas semanas de escuela de verano nos vais a dar financiación, por supuesto, en estas semanas vamos a conseguir hacer un agente inteligente completamente artificial, y nos vamos a quitar esto que hemos visto décadas más tarde, que es un problemón y que es muchísimo más complejo, de encima, ¿no? Estos científicos dijeron que la inteligencia artificial era básicamente el cómo hacer que las máquinas utilicen lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan tipos de problemas derivados a los humanos, reservados a los humanos, y se mejoren a sí mismas. Es una definición que se puede ver claramente que es muy antropomórfica y antropocéntrica, es decir, es una definición de inteligencia artificial como algo humano hasta cierto punto, pero creado por el humano, y que tiene esa concepción de que la inteligencia es aquello que solo nosotros podemos hacer y que otros no pueden. Y que además tiene una parte más mecanicista, y es que está dedicada única y exclusivamente a la resolución de problemas. Por lo tanto, para estos científicos, esta primera ola de inteligencia artificial, la inteligencia artificial era algo creado a imagen y semejanza del ser humano, con las capacidades racionales del ser humano, pero que está enfocado a resolver problemas de una manera más eficiente.
Esta definición me gusta mucho porque es la clásica o la que aparece primero y bueno, se le tiene un poco de cariño, pero hay otra que me parece mucho más interesante y que sobre todo demuestra cómo ha cambiado el campo en estas décadas. Y esta es la que os pongo debajo, que es la de la inteligencia artificial. Es el sistema, es importante, de simulación mecánica, resultado de recopilar conocimiento e información y procesar la inteligencia del universo, es decir, cotejarla e interpretarla y difundirla en forma de inteligencia accionable. Puede ser un poco liosa, pero básicamente lo que está diciendo es que no es una sola inteligencia, que es un sistema de simulación mecánica, es decir, ya nos separamos de la idea del humano como el centro, y que es el resultado de procesar, recopilar y masticar información y de difundirla. Entonces tiene esta imagen cíclica, que es más allá de simplemente mira qué bien resolvemos problemas, sino que cogemos esta información, la procesamos y luego la difundimos para conseguir un output que sea accionable. Y esta es la parte quizá más importante, inteligencia accionable, es decir, que nos dé un resultado palpable y que se pueda implementar a algo. Esta definición es de 2014, es una definición más técnica porque el señor Gregual es ingeniero. Pero bueno, aún así, como os he dicho, no hay consenso sobre qué es inteligencia artificial, así que yo vengo con una tercera, que es la que a mí me gusta y que personalmente me sirve bastante a la hora de trabajar con este tipo de temas. Para mí, la inteligencia artificial es aprendizaje y agencia epistémica a la vez. Es decir, algo que es capaz de aprender de la experiencia no es inteligencia artificial de por sí, pero sí algo que combina ambas cosas. Aprendizaje, estamos hablando de técnicas, ¿no? Pues machine learning, todo lo dentro de machine learning, por ejemplo, y de agencia epistémica hablamos en que el propio agente decida qué aprender para saber cómo proceder de acuerdo a un propósito. Y estas tres palabras, el qué, el cómo y el por qué, son lo que hace, junto a esta capacidad de aprendizaje, una inteligencia artificial. Además, ya hablaremos un poquito más adelante de algunos problemas que esto genera, como puede ser el ámbito de la generalización, que sería la aplicación de un cierto output independientemente del entorno, pero más o menos, así como la formulita de qué es para mí una inteligencia artificial, es esta que os pongo en pantalla, que me parece muy sencilla y que además recoge la esencia de las dos definiciones que os he dado antes. Os he adelantado que iba a haber un gran mito, y el gran mito de la inteligencia artificial, que digamos que le pesa desde que alguien le dio por empezar a hablar de inteligencia artificial, presumiblemente Turing en los 50, un pelín antes de Dartmouth, es que los robots sustituirán y dominarán a los humanos. Ya hemos hablado de que robot e inteligencia artificial no es lo mismo, y también hemos hablado que el tema robot, que por cierto, así como para los curiosos, viene de la palabra checa robota, que es algo así como esclavo, que estos robots, que es la parte antropomórfica y antropológica de las primeras décadas de la inteligencia artificial, sustituirán y dominarán a los humanos. ¿Por qué es un mito? Porque está dentro de nuestro imaginario colectivo y porque en el fondo es lo que alimenta gran parte de las sombras de esta tecnología, ¿no? Las 4 imágenes que hay en pantalla son bastante paradigmáticas porque, de izquierda a derecha serían el test de Turing, que ahí vemos a un Alan Turing y a un brazo mecánico chateando, que decía que para considerar a un agente inteligente tendría que pasar esta prueba, que sería confundir a un juez humano a través de una conversación y que este juez pensara que lo que hay al otro lado es otra persona hablando con él y no una máquina. Se siguen haciendo estos test de Turing, hay competiciones anuales muy graciosas y es verdad que hay cosas que se está avanzando muchísimo en este tema, pero aún no ha habido nada ni ninguna inteligencia artificial capaz de pasar el test porque, por supuesto, las preguntas que se le hacen a estos agentes se van volviendo cada vez más sofisticadas, ¿no? Luego, la imagen central es bastante paradigmática, es Terminator, que es la cantidad de películas que hay de esta saga y que siempre recurren un poco a lo mismo, la dominación de los humanos por parte de las máquinas inteligentes que, de nuevo, tienen forma humana. Lo siguiente, para no quedarme tan cerca de este tipo de ciencia ficción, es un libro de Nick Bostrom, que es un filósofo de Oxford, que se llama Superinteligencia. Este libro, publicado hace ya unos añitos, no muchos, 2013, 2014, fue uno de los pocos libros, o es uno de los pocos libros que ha logrado llegar
a la lista de los más vendidos, de los superventas del New York Times, y es un libro publicado bajo Cambridge University Press. Por lo tanto, es un libro que tiene cierto, digamos, que carácter científico, más o menos, y que haya llegado hasta ese puesto significa que el contenido es muy interesante. Básicamente lo que dice Bostrom es que va a haber un momento en el cual vamos a llegar a, bueno, se va a crear una superinteligencia, algo mucho más allá de la inteligencia artificial general, que sería, bueno, pues la releche, y que esta superinteligencia acabaría, pues de nuevo, existiría en ciertos escenarios, pero uno de ellos volvería a ser el de la dominación de los humanos, porque sería capaz de generar otras inteligencias y que al final acabaría siendo la única. Es la teoría del singleton y el momento, por supuesto, es la singularidad. Y la última imagen es de una serie bueno, que mucha gente ve, yo la veo también de otras cosas, que es Westworld, una serie de HBO, y que dice, arriba el título es me resultó bastante interesante para escoger este póster y no otro, y es que bueno, el libre albedrío no es libre. En Westworld es un parque temático en el cual pues, unos científicos crean humanoides también que son indistinguibles de los seres humanos, y las primeras temporadas van un poco de cómo salen del parque o quién sale del parque, pero bueno, os animo a que la veáis, está bastante interesante. Lo importante de estas 4 imágenes es que todas lanzan el mismo mensaje, sea algo que se creó en 1950 o algo que en 2020 ha sacado otra nueva temporada. Durante estos últimos 70 años el mito sigue ahí perdurando, y por eso yo creo que lecciones como esta son tan importantes, de ver que existen verdaderas limitaciones en esta expansión de la inteligencia artificial, y desmontar algunos mitos como que van a venir a dominarnos y que esto se va a acabar muy prontito. Entonces, ya pasando ya hemos visto qué es una inteligencia artificial más o menos, hemos visto qué es aprendizaje más agencia epistémica, al menos para mí es mi definición de base, y sobre ella es la que estoy construyendo. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como hemos visto, tiene sus mitos y tiene sus limitaciones. Las ventajas de la inteligencia artificial: aquí tengo 4 puntos muy importantes, que por supuesto hay muchas más, y por supuesto las ventajas dependen mucho del sector al cual se aplique bueno, pues estas herramientas, pero por norma general, las 4 de las cuales más se habla es que una inteligencia artificial es capaz de procesar más datos que un cerebro humano, lo cual hasta cierto punto es verdad. A la derecha tenemos un cuadrito que va sobre la capacidad de computación que tienen, ¿no? Eso, según este cuadro, para 2100 la capacidad de computación de un ordenador será vastamente superior al de los cerebros humanos, pero es que a pesar de que este gráfico se para en los 2000, ahora mismo estaríamos cerquita o habríamos pasado ya la capacidad de computación del cerebro humano. Aún estaríamos relativamente cerca de todos los cerebros humanos combinados, porque eso ya es muy difícil, por supuesto, de ver, pero las estimaciones dicen que efectivamente este crecimiento logarítmico tiene sentido. ¿Cómo se mide esa computación? Pues como vemos aquí en los axis, es el número de cálculos por segundo, ¿no? Por cada $1000 invertidos, supongo que será la otra. Entonces, bueno, mayor acumulación de datos o capacidad de procesar datos que un cerebro humano, vale, sí, check. Capacidad de encontrar patrones y correlaciones ocultas. Esto va unido a el 4.º punto de ayudar a sortear la incertidumbre, que ahora hablaré de él. Luego, la optimización del proceso de toma de decisiones. Sí, porque una inteligencia artificial, como ya estamos viendo, es capaz de procesar datos y generar un output mucho más rápido que un cerebro humano, y además, al tener, digamos, una misión concreta dada pues, por la propia formulación algorítmica de la IA, es capaz de llegar a esta decisión bastante más rápido que si nos tuviéramos que sentar 20 personas a discutir sobre un tema. Entonces, optimización del proceso de toma de decisiones, sí. El ejemplo más fácil para, digamos, tener esta ventaja en la cabeza, la bandeja de entrada de un ordenador, de tu email, ¿no? De Hotmail, Gmail, lo que sea, y es que para que, digamos, que los correos cuando entran pasan un filtro, y ese filtro decide si ponerlo en la bandeja de entrada o en spam. Eso es una inteligencia artificial estrecha, se llama, pero al fin y al cabo es algo que está optimizando el proceso de toma de decisiones, y es si te tengo que enseñar este correo como prioritario, no prioritario, o si incluso se merece entrar
en tu bandeja de entrada. Y la cuarta gran ventaja que le veo es que ayuda a sortear la incertidumbre. Y que he dicho que lo iba a unir un poco al segundo punto. Y es que cuando estamos intentando tomar una decisión respecto a algo, muchas veces existen lagunas. Al menos con una inteligencia artificial, cuando nos quedamos con estas lagunas entre medias, existen, digamos, posibilidades o posibilidades probabilísticas, aunque suene un poco raro y redundante como uso de palabras, que ayudarían a sortear esta incertidumbre precisamente por entender y por apoyarse en experiencias pasadas, en haber encontrado estos patrones o estas correlaciones y de esta manera pues ayudar a decir pues hacemos esto o hacemos lo otro o llegar a este punto. Simplemente el típico experimento de clasificación de una IA de es gato o perro, realmente no te dicen es gato y es perro, te doy un 80% de posibilidades, aunque esto que me estás enseñando es un gato. Y tú dices, venga, va, qué bien. Entonces, por ahí entra la parte de ayudar a sortear la incertidumbre. Por supuesto, con todas estas ventajas es muy sencillo entender por qué ahora mismo vivimos un boom en la inteligencia artificial a nivel pues, económico, a nivel industrial, de empresas que incorporan a expertos en IA, empresas que utilizan inteligencia artificial para configurar sus productos o para bueno, optimizar ciertas partes de la cadena de distribución, por ejemplo, y también hay que entender por las limitaciones que vamos a ver más adelante por qué también se está haciendo eco toda la comunidad, digamos, de ciencias sociales y humanísticas de las cosas que puede traer esta IA consigo, vaya. Respecto a las limitaciones de la IA, como ya he adelantado, hay un montón de ventajas, pero también existe la parte contraria. Y es que no todo es fantástico y no todo es el mejor invento del hombre y del universo, sino que también hay ciertos obstáculos en esto. Dentro de las limitaciones, que hay muchas, y con el estudio de caso vamos a ver unas cuantas más que estas tres, hay estos puntos que me parecen especialmente importantes de mencionar para eliminar un poco, ya no tanto del mito, sino de la percepción de magia que hay detrás de la IA. En primer lugar, que es que una inteligencia artificial es una relación, en el fondo, entre variables. Es un input que alimentas a la IA con esto, pues imágenes, sonido, lo que sea, y te da un output que tú has preconfigurado, bueno, no preconfigurado, pero que has generado como una cadena de pasos para llegar ahí, ¿no? Es pues, básicamente un algoritmo. Entonces, ¿qué pasaría cuando no hay suficiente representatividad de estos inputs? ¿Cómo eso puede llegar digamos, a tener un impacto en el output? Pues ahí tenemos un problema, porque se pueden dar falsas generalizaciones. Y esto lo veremos más tarde en el caso de estudio. Es decir, que la relación entre input y output no es perfecta. Y esa es una de las limitaciones que hay ahora mismo en la inteligencia artificial. Lo segundo, precisamente por tener este carácter más lógico o racional de la IA, no existe ningún tipo de contextualización. Un ejemplo muy tonto es que, por ejemplo, un día decide salir antes de casa una persona que trabaja a 5 kilómetros de su casa y normalmente decide tomar, pues yo qué sé, el metro porque es el camino más rápido, es lo más lógico. Pero hay un día que sales y imagínate que hay un sol precioso y te gusta mucho el camino y además te apetece pararte en una cafetería concreta a tomarte un café en el camino, y así que tú tomas la decisión de salir con un pelín más a tiempo y eliminar ese transporte vía metro para poder dar un paseo y divagar un poco y andar por la ciudad. Eso es parte del contexto de tu toma de decisiones como ser humano para decidir ir de un punto A un punto B de una manera que a ti te sigue pareciendo bien. Una inteligencia artificial, tú le dices cuál es la forma más rápida para llegar aquí o cómo ir de A a B y te va a buscar el camino más inteligente, ¿no? Más lógico. No existe ese contexto de, bueno, es que hay sol, o es que hay lluvia, o es que me apetece algo. Todas estas variables que irían, digamos, que no serían parte del modelo principal, no están presentes y, por lo tanto, es como algo muy duro en ese sentido porque se pierden estos pequeños detalles. Y luego, el gran tercer problema o limitación de la IA es que a la hora de tomar decisiones, que entendemos que son decisiones que queremos que sean éticas, precisamente porque no queremos que nos haga la inteligencia artificial algo que nosotros no queremos, es cómo cuantificamos
esos valores, eso que está bien, que está mal, que se puede, que no se puede hacer, es decir, cómo lo definimos. Hay ciertas cosas que sí tienen cierto sentido, pero si hay algo que, por ejemplo, la filosofía lleva siglos intentando ver, es qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo consigues trasladar esos pensamientos en una fórmula matemática que después sea, pues, como hemos visto en la primera definición, o la segunda, inteligencia accionable. Y luego, además, imaginemos lo que conseguimos esta fórmula de cómo cuantificar esos valores, ahí viene otra pregunta, y es que los valores de quién. Valores de mí como programador, arquitecto, que yo tengo en mi propia cabeza, en mi propia memoria, o bajo mi propia experiencia, mi propia socialización, los valores del país que me he criado, o en los valores de una parte concreta del planeta, valores europeos, por ejemplo, o qué valores son, ¿no? Se nos va haciendo toda esta cuantificación muchísimo más difusa y al fin y al cabo esto tiene su impacto en todos los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, como hemos hablado un poquito de tecnología, de técnica y también de impacto, la tecnología, para resumir, tiene este impacto directo en la sociedad, que es a su vez el sujeto activo y pasivo del desarrollo tecnológico. Es decir, la sociedad es a la vez la artífice de la tecnología y la que sufre las consecuencias de la tecnología para bien y para mal. Y la imagen que tenemos a la derecha es, pertenece al sistema de clasificación de personas de China, de personas, coches y de todo. Eso es prácticamente de una cámara. Y nos está dando pues, características de las personas que andan, el tipo de vehículos en el que están sumidos, también está leyendo las placas según cómo podemos ver, es decir, nos está cuantificando todo el entorno a través de la imagen, de lo que procesa esa imagen, esa cámara. Entonces, una vez que llegamos aquí, llegamos a la conclusión de que esto hay que aterrizarlo en algo, tiene que aterrizar en algo. Este algo es este estudio de caso, que es el sistema de crédito social chino. ¿Por qué he elegido este sistema? Porque me parece el intento más vasto de implementar a gran escala inteligencia artificial. Que decirlo está un poco mal porque no es una inteligencia artificial, sino podrían ser varias, es un sistema al fin y al cabo, ¿no? Y precisamente por la actualidad de la noticia, por las repercusiones que pudiera tener en el resto de países más allá de China, me parece interesante tomar esta porción para analizarla y para poner encima de ella todas estas definiciones y estos límites de los cuales hemos hablado en las anteriores slides. Un poco para saber qué es, porque yo lo puedo definir un poquito de esta manera, de que no es una IA, son varias, es un sistema. Lo mejor es recurrir siempre a la fuente. Y la fuente, que en este caso es un documento, es ley china, es derecho chino, un documento del Consejo de Estado de 2014, dice que el objetivo del sistema de crédito social chino es establecer la idea de una cultura de la sinceridad, ya tenemos un valor, sinceridad, y llevar a cabo esta sinceridad, o sea, valor que tiene que ser accionable, operable, y las virtudes tradicionales, ahí se nos va de madre, no tenemos un valor, tenemos varios, y para ello, es decir, para conseguir la implementación de estos valores que tienen que ser capaces de estar presentes en este sistema tecnológico, informático y que tienen que ser accionables y operables, ¿cómo lo hacemos? Pues dice que utiliza incentivos, ¿vale? Lo contrario a castigo, pues es un premio para mantener la confianza y tenemos otra cosa, que es confianza, ¿no? Y obstáculos, es decir, pues no, ya no premio, tenemos castigos directamente contra aquellos que rompen la confianza. En esta definición ya se nos están complicando muchas cosas, si pensamos un poco con cerebro ingeniero, ¿no? El objetivo es generar una mentalidad honesta y niveles de crédito favorables, entendemos, de toda la sociedad. Vale, muy bien. ¿Cómo haces esto? Este es el grosso, ¿no? Por esto me parecía algo tan sumamente interesante para analizarlo, ¿no? El cómo una idea tan, digamos, tan humanística como puede ser el control social y conseguir que haya ciertos niveles, puede ser, puede acabar funcionando y se puede generar este tipo de sistema. Poco para ponernos en contexto de por qué nace este sistema, tenemos a la derecha un gráfico muy simple
que es que para China, digamos que el poder viene del mandato del cielo. El mandato del cielo es filosofía política china que dice que hay una persona o un grupo de personas que recibe este mandato divino, imaginemos, ¿no?, contexto España, pues ante los reyes, por gracia de Dios, aquí por mandato del cielo, y que eso les da la legitimidad de gobernar respecto a todo lo que cubre este cielo, que en este caso estamos hablando de China. Y ello, precisamente por esta legitimidad, tienes la capacidad de centralizar el poder en esta persona, en este caso Xi Jinping o grupo de personas, y tomar decisiones y poner reglas que garanticen que tu perspectiva y tu capacidad de gobernanza se mantengan en pie. Digamos que esto ha generado un sistema de censura que digamos que se puede vertebrar en 3 ejes ahora, incluyendo el crédito social. La primera es la censura normal y corriente de toda la vida, que es la censura artística, la censura de la propagación del conocimiento, qué es lo que sí que se puede, lo que no se puede, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y también esta censura que se lleva al ciberespacio con ese gran firewall que tiene montado China para dejar entrar la información que le gusta. Es también importante saber que el grado de sofisticación de esta censura es bastante alto, porque, por ejemplo, para llevar a cabo esta censura del ciberespacio, ya directamente no es simplemente limitar lo que entra, sino también generar conocimiento propio y herramientas propias para evitar que se busque este conocimiento más allá de las fronteras del ciberespacio chino. Estamos hablando, por ejemplo, de WeChat. ¿Para qué quieres tener WhatsApp si tienes un WeChat que es mucho mejor que WhatsApp? Porque es que tienes todo integrado. Compras, banca, mensajería, historias, rollo Facebook, blog, todo lo tienes en una misma aplicación. Me apetece, pues fantástico, respeto las normas, censura del ciberespacio. El segundo gran eje de este mandato, de esta centralización de poder y de control social, es la limitación de las libertades individuales, que eso es mucho más sonado, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de libertad de prensa, asociación de pensamiento, todas estas libertades están de por sí coaccionadas porque van en contra de los intereses generales del Partido Comunista Chino y de Xi Jinping como representante, chairman del partido. Y el tercer eje, ya estamos viendo una censura general, una capa de censura general a lo producido, una capa de censura general a las libertades, y ahora tenemos el crédito social como garante de todo esto, porque si tú te quieres saltar la censura del ciberespacio y tienes un VPN y decides que lo vas a utilizar para buscar en google.com lo que sea, véase matanza de Tiananmen, que es un tema muy censurado, o cosas sobre Hong Kong, puede tener una repercusión en el crédito social. Entonces eso te va a hacer más, coaccionarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Y también va como esta manera de supervisar esta limitación de libertades individuales. Es un poco así como background de cómo en el fondo la tecnología acaba siendo algo mucho más complejo de lo que es de por sí, porque como hemos dicho antes, la tecnología tiene ese componente activo y pasivo para la sociedad, y ahora mismo estamos viendo cómo traemos todo esto a tierra, ¿no?